Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a continuar con la semana 5. Vamos a hablar sobre circuitos de conexión eléctrica, circuitos de conexión en serie y paralelo. Los circuitos de conexión eléctrica, los diferentes tipos de conexiones eléctricas permiten establecer relación entre diversos sistemas a través de un circuito eléctrico principal. La importancia de estas conexiones ayuda a asociar elementos diversos, cumpliendo ciertas características. Existen varias formas de conectar los circuitos eléctricos. Según el tipo de conexión eléctrica se generan combinaciones que puedan variar según las necesidades y funcionamientos de los sistemas. Los elementos de un circuito eléctrico se pueden conectar en tres formas, como les dije, en serie, paralelo y mixto. Eso es lo que podemos conectar en serie. Ya saben que si la corriente fluye, si es que le afecta, si se afecta, un claro ejemplo es las luces de Navidad. Si se daña un foquito, ustedes saben que no se ve valer los siguientes. Vuelta en paralelo, o es lo de las casas. Lo que nosotros tenemos en la mayoría de hogares, se daña un foco de un cuarto, se quema, no le afecta al foco de la sala, porque están conectados en paralelo. Y mixtos, bueno, la palabra me lo dice, son combinaciones entre los dos. Bueno, vamos a hablar de los tipos. Yo les voy a hablar igual de los tipos que hay en circuitos eléctricos. De ahí de los que vayamos a utilizar yo les voy a decir igualmente. Los tipos en serie es un tipo de conexión donde la corriente fluye a través de todos los componentes del circuito, de manera que la corriente utiliza un solo camino para trasladarse. Se utilizan sistemas eléctricos básicos que no requieren ampliar circuitos eléctricos. Como les dije, la corriente utiliza un solo camino para trasladarse. Si es que hay una avería, ya la corriente no va a poder circular. Por eso es que, claro ejemplo, como les dije, los de los focos de la luz de Navidad se dañan, ya no prenden la siguiente parte, como saben ver. En paralelo, consiste en realizar conexiones en circuitos donde los elementos se organizan de tal manera que la corriente se divide hacia otros sistemas antes de volver a reunirse o combinarse nuevamente. Cada componente recibe una carga y la distribuye a través de un propio sistema. Esto no impide que otros circuitos puedan cerrarse sin alterar a otros. Como ustedes pasaron también ya a circuitos eléctricos en segundo semestre, ustedes ya más o menos tienen que tener clara la idea de cómo son los circuitos. Pero igual aquí los vamos a reforzar un poco más, no se preocupen tampoco, no es difícil, solo es saber comprender, saber tener ciertos criterios bien básicos, bien claros. Bueno, también hay otros circuitos eléctricos como mixtos, conexión estrella, conexión a triángulo, pero esto ya lo vamos a ver más en industriales. Yo les voy a dar un aporte, espero que les sirva, porque esto igual lo van a ver en máquinas AC y DC los van a ver, les puede ayudar un poco. Mixto es aquel donde se combinan los circuitos en serie y paralelo. La gran ventaja de este tipo de conexiones es que algunos se convierten en independientes y pueden ser combinados o modificados cuando se los necesite. En la conexión estrella está relacionado directamente a los circuitos trifásicos y son conexiones de forma de estrella donde cada receptor se conecta a una fase y otros extremos se conectan a otro punto en común llamado neutro. Conexión a triángulo, también utilizados en los circuitos trifásicos, consiste en un trabajo donde cada receptor eléctrico se conecta a un extremo de cada fase y otro receptor a otra fase distinta. La tensión es más estable en cada uno. Bueno, como ustedes pueden ver aquí los ejemplos, ahí está la conexión estrella, la conexión delta. Ahí está la alimentación de 380, acá en la conexión delta es de 220, acá es como quiera más o menos de 440, acá es de 220. Como les decía, una conexión estrella comúnmente utiliza sistemas eléctricos de motores trifásicos, donde está, ustedes pueden ver la T, la S, la R, representan a las tres fases del sistema trifásico. Cada una de estas ustedes ya saben que proporciona corriente alterna. Esta viene de ser desfasada a 120 grados. Igual no se confunden también. TSR también las pueden utilizar como
V, W o línea 1, línea 2 y línea 3 según el estándar. No se preocupen tampoco por eso. Como les decía, la conexión estrella, cada fase está conectada a un punto de carga, por ejemplo, un devanado de un motor o una resistencia. El otro extremo de cada fase se va a un solo punto llamado neutro. Como les decía, ventajas de una conexión estrella que permite el uso de sistemas de tensiones diferentes, como les decía, la tensión a fase y una tensión a fase-fase, tres fases por el neutro. Pero bueno, esto como les dije, yo tampoco les voy a, yo solo les estaba dando eh, como que un concepto para que ustedes también, porque esto pertenece a circuitos eléctricos, pero como nosotros somos residenciales, serie, paralelo y por ahí unos mixtos, pero mixtos en sistemas pequeños, en circuitos pequeños. Pero esto es para que igual lo tengan claro. Yo creo que igual ustedes, muchos de ustedes están en la industria. Se ha visto los motores cómo van conectados. Igual eh, no es cosa de otro mundo porque las placas saben venir. Igual si no hay, como no, a veces no saben estar marcados los cables, todo igual. Ahí tenemos el multímetro. Igual si vienen de la bobina, ustedes saben que no hay nada como manejarlo con la continuidad. Ustedes, la mayoría creo que de ustedes eh, trabajan en la industria ya, o algunos igual ya tienen un poquito, si han tenido también trabajos y han visto cómo se maneja esto. No que esto, como les digo, esto ya lo van a ver más adelante, igual es bueno que lo tengan claro. Como les decía, conexión estrella y triángulo. Esta es la combinación de circuitos que por su nombre se identifica, es muy eficiente y se utiliza en motores que tienen circuitos trifásicos, evitando los picos de corriente. El sistema de concesión funciona primero arrancando la conexión estrella, donde la tensión es menor, y posteriormente pasa a la conexión triángulo, quedando en bobinas en un motor de una tensión estable. Ahí está, igual como les digo, no se vayan a asustar, igual todo esto igual es de otra. Yo le estoy dando los conceptos básicos. Conexiones zigzag se utilizan conexiones con bobinas de transformadores que tienen sistemas trifásicos. Está dividido en dos componentes de fase utilizando dos bobinas en serie. Es poco común y se observa en la aplicación de conexiones dedicadas en parques industriales. Ahí está clarito. Y la conexión UV, llamada también conexión Schottky, debido a que la persona quien la llevó a cabo por primera vez ese tipo de conexión sirve únicamente para conectar dos receptores en modo trifásico. De esta forma quedan conectadas a una tensión bifásica y consecuencia. La conexión se utiliza para realizar conversiones en redes trifásicas a bifásicas de forma alterna. Ahora conoces cuáles son los diferentes tipos de conexiones eléctricas, tienes un conocimiento para identificarlas. Como les dije, esto solo es para que ustedes tengan un poco más de conocimiento. Como igual ustedes van a ver máquinas así, creo que están viendo máquinas. Ahí pueden tener un poco más y pueden comprender un poco más. Igual yo les estaba dando solo los conceptos básicos de los circuitos. Las características de las conexiones eléctricas. Toda conexión eléctrica debe contar con varios elementos, procesos que permiten cubrir las necesidades energéticas. Es importante cumplir con estas características para no encontrarse en el futuro con situaciones de averías o daños que causen problemas en artefactos electrodomésticos o cualquier otro tipo de dispositivo. Es importante considerar los siguientes aspectos: disponer de una protección general para la protección de todos los receptores, contar con una línea repartidora, mantener una central de control y caja de conexión eléctrica, disponer de un interruptor de control de potencia, gestionar un cuadro general de mando y protección por medio de un diagrama de conexiones eléctricas, considerar la toma tierra como un elemento de importancia. Esto ya lo venimos hablando. Circuitos de conexión en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos se conectan sucesivamente. El claro ejemplo que está, como les comentaba, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Así van conectados. Ustedes saben que se conecta el negativo con el positivo en serie, eso tengan más o menos siempre en cuenta. Las características de los circuitos de conexiones en serie son:
Los terminales de los elementos se conectan sucesivamente. Como les decía, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de los elementos individuales. La intensidad de corriente es la misma en cualquier punto del circuito de la sierra, porque ya sabe, de la serie. La resistencia equivalente del circuito es la suma de todas las resistencias. Un circuito en serie tiene una sola ruta para el flujo eléctrico de corriente. Como les dije, si se daña una, ustedes ya lo interrumpen, ya se daña el circuito. Circuitos en serie, las resistencias se conectan de forma consecutiva, una seguida a la otra, como les dije, así. R1 más R2 más R3 suma. Ahí nada más la cantidad de electrones que ingresa a una resistencia es igual a la que sale, por lo tanto la corriente es un factor constante. La corriente es constante en circuitos en serie. El voltaje se reparte entre las resistencias. La resistencia equivalente total, como les decía, R total es resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Ustedes ya saben que en circuitos eléctricos la corriente es constante. Circuitos de conexión en paralelo. Es aquel circuito en el cual la corriente eléctrica se divide en diferentes componentes a través del montaje. En estos circuitos los componentes se ubican en paralelo, el resultado, los terminales se conectan entre iguales, positivo con positivo y negativo con negativo. Como ya les comenté, en serie era positivo, negativo, positivo, negativo. Acá son positivo con positivo y negativo con negativo. Al conectar de esta forma los componentes, se garantiza que el voltaje en cada componente es exactamente el mismo a lo largo de toda la instalación. O sea, el voltaje va a ser el mismo en toda la instalación. Aquí está un circuito en paralelo. Ustedes saben R1, R2, R3. Acá ya es diferente. La intensidad sería 1 más intensidad 2. Para sacar la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Igual ustedes ya lo vieron esto en circuitos eléctricos. Características de un circuito paralelo. Poseen determinadas características únicas de este tipo de circuitos. Los terminales de entrada y salida de cada uno de los componentes se conectan en paralelo. Cada uno de los componentes del circuito son sometidos al mismo nivel de tensión, es decir, el voltaje es el mismo. La ventaja del circuito es el consumo uniforme de la batería. La corriente total del sistema es la misma enviada a cada elemento, es decir, cada componente recibe la mayor tensión. Los componentes del circuito son independientes entre sí y gozan de autonomía, lo que implica que si uno de los componentes se daña, no se les perjudica a los demás, como ya les venía comentando. La conexión en paralelo facilita el encendido y apagado independiente de cada elemento sin afectar al resto del sistema. ¿Cómo funciona? Al conectar una o varias fuentes de poder van a proporcionar la energía eléctrica al sistema. La principal ventaja de un circuito paralelo es la potencia del sistema, ya que al desconectar uno de los componentes, los demás siguen funcionando siempre que cuenten con la corriente. Con este mecanismo todos los circuitos son muy recomendables en aplicaciones complejas. La corriente eléctrica transita por el circuito y se divide a pasar por cada elemento del sistema de acuerdo a la demanda de corriente de los componentes trifásicos. Está claro ejemplo. Diferencias entre un circuito en serie y en paralelo. En un circuito paralelo la resistencia reduce al agregar receptores. En un circuito en serie incrementa al agregar resistores. Ustedes ya saben, mayor carga. En la caída de tensión, en paralelo conserva la misma intensidad de fuente en cada uno de los receptores. En serie, la caída de tensión, cada uno de los receptores posee una tensión que aumenta la resistencia. En total, que todas las caídas es igual a la tensión de la fuente. La intensidad, una corriente autónoma pasa por cada receptor de menor intensidad a mayor resistencia. La intensidad global es la suma de todas las individuales, es mayor cuanto más receptores tenga el sistema. La intensidad en serie en cada uno de los receptores es la misma, igual a modo general del sistema. Cuantos más receptores, disminuye la corriente que circula, pues más carga va a disminuir en la parte de serie.
Bueno, antes de instalar cualquier tipo de conexiones eléctricas, utilice los mejores materiales, así como instrumentos eléctricos con aislante. Por otro lado, cumpla con las normativas establecidas de seguridad y control de materiales, procedimientos eléctricos de su país. Por ningún motivo lleva a cabo proyectos donde no tenga debido conocimiento de circuitos eléctricos. Esto ya es como normativa, o sea, como lo que venimos hablando de las normativas, de los cables que se deben utilizar, el 12, 14, así sucesivamente. Como bueno, como un repaso, ya saben, las conexiones estrella, las fases, como les dije, están conectadas a una carga, línea 1, línea 2 y línea 3. En otro extremo, y todas van conectadas hacia un mismo punto común llamado neutro. Eh, como ya les dije en dónde se ocupaba, igualmente las conexiones a triángulo, no hay punto neutro. Son cositas que tienen que saber así, común, como quieran. Como les decía, las conexiones en serie, los elementos conectados es uno tras otro, la corriente es la misma para todos los elementos. En paralelo, los elementos conectados a un mismo nodo, el voltaje es el mismo en todos los elementos. Como les decía, las conexiones estrellas en motores trifásicos, los tres devanados del motor están conectados en estrella, el neutro puede estar conectado o no, dependiendo del diseño. Bueno, esto de aquí, como les dije, no les iba a meter un poquito más porque es medio, o sea, eso ya es de otra materia y vayan a confundirse un poquito. Igual